capítulo y vamos ya a desarrollar a continuación el capítulo 16, que es el capítulo más importante del judaísmo y del cristianismo. Repito, el capítulo 16 de Levítico contiene la fiesta más importante del calendario judío, que es la fiesta de Yom Kippur, o en nuestro lenguaje, el día de la expiación. El día más importante del año en el Antiguo Testamento era el día de Yom Kippur, el día de la expiación, porque era en este día cuando Dios expiaba todos los pecados del pueblo de Israel y le ofrecía a la nación un nuevo comienzo. Pongan mucha atención porque vamos a ver todo el paralelismo con la vida cristiana y de qué manera tan asombrosa Dios esconde detrás de todos estos ritos y de todas estas ceremonias religiosas lo que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Este mes, cuando se celebraba esta fiesta, es también el mes más importante, porque dentro de los meses judíos, este mes era el de Tishri, T-I latina S-H-R-I, Tishri, que cae dentro de nuestro calendario solar entre septiembre y octubre. Entonces, entre septiembre y octubre se encuentran todavía los judíos, los siguen celebrando las tres fiestas más importantes de su calendario. En el primer día del mes celebraban el Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. Después de que las trompetas se tocaban, 10 días en el día 10, se celebraba la fiesta que vamos en esta mañana a estudiar, Yom Kippur, el día de la expiación. Y una semana después aproximadamente, como el día 15, se celebraba la fiesta del Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que duraba del día 15 al día 22 del mes de Tishri, o sea, una semana de celebraciones. La palabra traducida expiación es la palabra más importante de todo el libro de Levítico y tal vez de toda la Biblia. La palabra expiar, porque es la palabra hebrea kafar, K-A-E-T-H-A-R, que se traduce cubrir y que significa en el hebreo quitar bajo el precio de un pago. Significa que un precio, cuando dice la Biblia, se hizo expiación, o este animal expió los pecados, o hagan esto para expiar. Ustedes saben ahora qué significa, en primer lugar, que cuando hay expiación, un precio ha sido pagado. La sangre, en segundo lugar, ha sido derramada. Y por causa de que esta sangre ha sido derramada, ha sido la causa de que una vida fue ofrecida por otra vida. Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre, y la sangre os la he dado como expiación. La sangre paga el precio, la sangre se derrama, y una vida derramada implica y simboliza que hay una plataforma legal en el poder judicial de Dios para poder Él perdonar los pecados. La enseñanza principal, la enseñanza prioritaria, la más importante en el día de la expiación es la siguiente: no hay salvación del pecado sin derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Mateo 26:28 Cristo dijo: este vino es el símbolo de mi sangre, que la doy para la salvación y la redención de muchos. Es la señal del nuevo pacto. Vemos pues que esta es la enseñanza más importante que cubre la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nadie podrá entrar al cielo por haber pertenecido a una religión. Nadie podrá entrar al cielo por haberse portado bien.
Nadie podrá entrar al cielo por haber hecho peregrinaciones o sacrificios o mandas, etcétera, etcétera. Nadie podrá entrar al cielo por haber participado de algún rito religioso o de alguna ceremonia religiosa. El camino al cielo es el camino pavimentado con la sangre de Jesucristo. Las personas que vayamos en camino al cielo somos personas que estamos bajo la sangre de Jesucristo. No hay otra manera de que una persona reciba el perdón de Dios más que a través de la sangre derramada en esa cruz del Calvario por sus pecados. Tú crees en ello por medio de la fe, Dios te regala ese perdón bajo una plataforma judicial. Su Hijo derramó su vida por ti y por causa de la vida del Hijo, Dios me perdona a mí. No me perdona porque me porté bien, no me perdona porque haya hecho buenas obras, no me perdona porque Dios haya tenido lástima de mí, o haya tenido caridad de mí, o compasión de mí, ni misericordia de mí. Él me perdona porque su Hijo pagó por mis pecados. Los sacrificios ofrecidos en este día santo, esto es tremendo, eran para purificar tres cosas. En primer lugar, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él mismo, porque él mismo era pecador y por su familia. Después tenía que hacer otro sacrificio por los pecados del pueblo. Y en tercer lugar, tenía que hacerse otro sacrificio para purificar el tabernáculo. El altar, las cortinas, el incensario, todo tenía que estar salpicado por la sangre. El tabernáculo tenía que estar completamente entero bajo la sangre tipificada de Jesucristo. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que las cosas también hayan tenido que purificarse? Vamos a descubrir que estaban todas contaminadas y que el pecado humano ha contaminado no solamente el planeta Tierra, sino el universo entero. Dice Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras, porque todas las cosas del tabernáculo eran figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Y en el libro de Colosenses encontramos otra revelación en el capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, o sea de Jesucristo, dice la Biblia, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. La muerte de Cristo reconcilió, purificó la tierra, este planeta y el mismo universo, porque de acuerdo a la Biblia, antes de que nosotros pecásemos, Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, y ellos fueron los primeros en contaminar el universo, y después nosotros contaminamos la tierra. Era necesario que la muerte de Cristo purificara el cielo y la tierra. Esto es asombroso. Vayamos pues a Levítico 16 e iniciemos nuestro estudio. Dios nos revela en Levítico 16 la más grande necesidad del ser humano. Si tú tienes a alguien muriéndose en el hospital y no tiene a Cristo, no me pidas, ni le pidas a un cristiano, ni un cristiano le pida a ninguna otra persona, vayan a orar por mi tío, por mi hijo o por mi madre. Porque cuando nosotros perdemos de vista que la más grande necesidad del ser humano no es la sanidad del cuerpo, sino el perdón de sus pecados. La más grande necesidad del ser humano es el perdón de sus pecados. Cuando tengas algún familiar en el hospital y no sea cristiano, pide a la gente de la iglesia, oren para que antes de morirse, o si Dios le quiere dar la vida, él reciba a Cristo como su Señor y Salvador. No podemos, en segundo lugar, pongan atención, pedirle a Dios que ponga bajo la sangre de Cristo ni al gobierno de nuestro presidente, ni a una persona no creyente, ni a un hijo no creyente, porque la sangre de Cristo solo es eficaz
bajo la luz. Veamos esta verdad inmediatamente en el libro de Primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan. Estas revelaciones son tremendas para nuestra comprensión de cómo opera el mundo espiritual. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y vean ustedes cuál es el resultado de estar bajo la luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí está la dimensión de la luz, aquí está la dimensión de las tinieblas. Si yo estoy en las tinieblas, si yo estoy en pecado, si yo estoy en rebelión, si yo soy una esposa rebelde, o un hijo rebelde, o un padre adúltero, o cualquier pecado que yo haga, inmediatamente el pecado nos saca de la esfera de la luz. Y cuando yo estoy en esas tinieblas, no puedo ni siquiera yo, bajo cristiano, pedir la protección de la sangre de Cristo. Porque Dios no se hace responsable cuando yo me salgo de su dimensión, porque Él es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Mientras yo estoy bajo la luz, Dios se hace responsable de mi vida y de tu vida. Pero en el momento en que nosotros nos salimos de la casa de Dios, de la esfera espiritual, de la esfera de la luz, Dios no se hace responsable por nosotros. Y no le puedo decir a Dios, Padre, te pido que cubras con tu sangre a mi esposo que va en la carretera, si tu esposo no es cristiano. No puedes hacerlo eso, porque la sangre opera, la sangre es eficaz, solo bajo la luz. Regresamos al Levítico y vemos entonces que esta es la primera y más grande necesidad del ser humano. Esto les va a servir a ustedes como una plataforma para comprender el día de la expiación. La más grande necesidad del ser humano es el perdón de sus pecados y su reconciliación con Dios. Tú has pecado, necesitas el perdón de Dios. Cuando uno se arrepiente, estando en tinieblas, el arrepentimiento nos introduce automática e inmediatamente otra vez bajo la esfera de la luz. Yo estoy aquí en pecado, me arrepiento e inmediatamente entro a la esfera de luz. Y ahí, bajo la esfera de la luz, la segunda cosa de la cual yo tengo necesidad es que yo perdonado puedo tener amistad con Dios. Y ahora sí, aquí ya en la luz, lo que quiera, dice mi padre. ¿Qué necesitas que mi mamá? Ahora sí te contesto, porque estás en mis terrenos. Porque estás en la santidad. Mientras no estemos en la luz ni en la santidad, no nos atrevamos a pedirle nada a Dios. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de estar en la luz? Una persona que está en la luz es una persona que tiene paz. Es una persona que tiene amor por los demás. Es una persona que se siente motivada. Es una persona que se siente energetizada. Es una persona que tiene un amor sobrenatural por sus hermanos, por las ovejas que Cristo ganó con su sangre. Es una persona que tiene gozo. La ausencia de paz, la ausencia de gozo, la confusión mental, los problemas emocionales, los problemas de dirección, los problemas que tengo en mi mente son el resultado de que no estoy en la luz. Estoy bajo la esfera de Satanás. Y mientras tú regreses a esta esfera, tu situación mental empeorará. Y llegará un momento en que te puedes endurecer, porque no has entendido cómo opera la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el perdón de los pecados y nuestra reconciliación con nuestro Creador es lo más importante de toda la vida? Por la siguiente razón: por causa del futuro juicio de Dios. Esta es la enseñanza de Dios a través de toda la Biblia.
Hechos 17, 30 y 31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dando fe a todos con haberle levantado a su Hijo de entre los muertos. Hebreos 9, 27. Porque está establecido un día para que todos muramos, y después el juicio. La justicia y el juicio de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, se van a ejecutar sobre la tierra y sobre todo el universo de seres humanos y ángeles. Todos serán juzgados en el tiempo señalado por Dios. Por causa de que hay un juicio, y si no es dentro de 15 años cuando venga Cristo, es el día que tú te mueres. En el momento de tu muerte, si te mueres hoy en la tarde, y te cae una granizada y te entierra ahí debajo de la tierra con tanto granizo, y te cae el lado del Popocatépetl, o te chocas, o no pase lo que pase en tu vida, no importa cómo salgamos de esta vida, en el momento de nuestra muerte, en segundos, en instantes, vas a abrir los ojos, te dolió el choque, te ahogaste, lo que haya sido, y vas a despertar otra vez, la muerte pasa así, e inmediatamente podrás ver a Dios y a los ángeles esperándote, o te encontrarás en el más terrible de los tormentos y sufrimientos, en el infierno. No hay más que dos despertares en el día de nuestra muerte. Los que muramos y hayamos muerto en Cristo, nuestro juicio ya tuvo lugar en una cruz. Pero los que han muerto sin el perdón de sus pecados y sin haber hecho la paz con Dios, mientras estabas en vida, despertarás a condenación eterna. No importa si lo creas o no lo creas, la Biblia así lo establece. Y ya sea que tú te burles o que no te burles, que lo creas o no lo creas, o que seas un escéptico, un agnóstico o un ateo, no tiene la menor diferencia. Eso no va a cambiar tu realidad en el momento de tu muerte. El punto es el siguiente: el pecado nos ha separado de Dios, y esa barrera, que es pecado, que nos ha separado entre Dios y nosotros y se levanta en medio, tiene que ser quitada para que el hombre pueda tener acceso a Dios. En esta mañana Dios quiere explicarte que ese pecado que te ha separado de Él, por lo cual no tienes paz, estás confundida, tienes problemas, no sabes cuál dirección, no sabes cuál es la verdadera religión, vas de filosofía, vas de la teosofía, a la dianética, de la neoténica, al comunismo, con los vudús, con el Hare Krishna, etcétera, etcétera. Esa confusión en la que todos nos hemos apartado como ovejas, tiene una raíz. Y la raíz es que es el pecado, esa fuerza maligna dentro de nosotros que nos impide ver con claridad y discernir qué es la verdad. La justicia demanda juicio. La revelación de este pasaje es que el pecado ha sido quitado de medio y la impureza ha sido removida. La justicia y el juicio de Dios han sido ejecutados en una cruz. Y el castigo por el pecado es las buenas noticias que la Biblia te dice: tus pecados ya han sido pagados. ¿De qué manera? Por medio de la muerte y el sacrificio de Cristo en el Calvario y por el derramamiento de su sangre preciosa. El profeta Isaías, 750 años antes de la cruz, escribió en el capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó Él mis enfermedades, sufrió Él mis dolores. Nosotros le tuvimos por herido y azotado de Dios y abatido. Mas Él, Cristo, fue herido por mis rebeliones. Yo merecía ser castigado por Dios. La justicia de Dios tenía que cumplirse y castigarme, y Dios no lo hizo así. Estas son las buenas noticias de Dios en la Biblia. Que Dios no nos castigó. Dios no nos juzgó, Dios no nos condenó, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Pero si tú rechazas lo que Dios ha hecho por ti en esa cruz, Dios no puede más que ejecutar su justicia. Su brazo judicial tiene que golpear el mazo y decir: si tú rechazas la absolución y el perdón, tú entonces tendrás que pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios nos ofrece de tal manera su amor
que nos da su Hijo, para que tú entiendas que Él, su Hijo, recibe el castigo, la ira, el juicio, la justicia de Dios en nuestro lugar. Y todo esto está representado en un animal en el día de la expiación. Un animal es muerto, dándole a entender al pueblo que cuando el sumo sacerdote se acercaba y ponía las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, era él el que tenía que morir. Pero ese animal era un sustituto. Y Dios les dejó grabado en la mente a los judíos de que eso era un cuadro, un tipo de lo que es el antitipo, que es la muerte de Cristo. Los animales morían en el lugar de los pecadores y Cristo fue el Cordero de Dios que fue muerto en el Antiguo Testamento como un símbolo de la justicia divina. Veamos pues a continuación en el versículo 1 y 2 de Levítico 16, que habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo, que es muy importante, entre en el santuario detrás del velo. No podía el sumo sacerdote entrar cuando él quisiera, cuando se le ocurriera, a la presencia de Dios. Vemos nosotros en estos dos versículos inmediatamente la primera lección de esta mañana. Dios nos enseña cómo debemos acercarnos correctamente a Él. ¿Existe otra manera equivocada de acercarse a Dios? No hay más que dos sopas. No hay más que dos caminos, el que conduce a la salvación, la puerta estrecha y angosta, y el camino que conduce a la perdición, que es la puerta ancha, pero donde la mayoría de la gente camina. Y Dios nos muestra en la Biblia que hay una puerta para Él y una puerta grande hacia la perdición. No cualquier puerta conduce a Dios, no cualquier religión nos salva. Yo voy a tener un debate sobre apologética, y una de las cosas que estoy investigando es que si nos juntamos un budista, si nos juntamos un musulmán, si nos juntamos con un hindú y nos juntamos con un cristiano, pongan atención, no podemos filosóficamente ni racionalmente concluir que los cuatro tenemos la verdad. Ahora, fíjense ustedes lo que sucede. Cuando el cristiano dice, es que mi cristianismo, el pensamiento de Cristo es la verdad, las otras religiones te van a acusar de intolerante. Y entonces tú tienes que responder de esta manera. Algún día se van a enfrentar ustedes con este cuadro, con este panel en la universidad, cuando los invitan a la televisión. Tú tienes que responder de esta manera. El hecho de que yo les diga que hay una sola verdad no implica de ninguna manera intolerancia. Yo quiero decirles que aunque yo les diga que esta es la verdad, Cristo es la verdad, no implica que no los voy a querer, pero el hecho de que existe una verdad de ninguna manera me pone en intolerancia, porque si yo soy intolerante, me están ustedes diciendo que hay 5 verdades. Y tú dices, los budistas, ustedes dicen que no hay Dios porque el budismo es ateo. El hinduismo dice que Dios es todo, que es panteísmo, que Dios es todo y todo es todo. Los musulmanes dicen que es Isaac el que Abraham escogió es Ismael y no Isaac. Y que el que no mate personas no puede tener en el cielo, ¿verdad?, bendiciones. Eso dice el Corán a los musulmanes. Por eso se amarran bombas y se matan y se suicidan, porque para ellos es la salvación. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De acuerdo a estas declaraciones de las 4 exposiciones, de las 4 religiones, tenemos que racionalmente concluir y llegar a un acuerdo. No pueden las 4 ser la verdad. Ahora, si alguien dice que las 4 son la verdad, entonces está negando que existan verdades absolutas. ¿Y saben ustedes por qué esta postura filosófica del mundo, cuando es que todos conducen a Dios y cada quien sigue su mejor religión, la Biblia dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto? El mundo dice esto, afirma esto y cree esto porque el mundo cree en el relativismo. Que todo es relativo.
No hay una verdad absoluta. Hay 3, 4. Puede ser verdad lo que tú crees, puede ser verdad lo que tú crees y puede ser verdad lo que tú crees. Puede haber 3 o 4 verdades. La Biblia niega el relativismo. La Biblia en este sentido es radical. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y cuando nosotros, vuelvo a repetir, nos sentamos a discutir filosófica y racionalmente sin alterarnos, ni argumentar ni mucho menos, y ponemos nuestras posturas teóricas o hipotéticas o filosóficas dentro de la mesa, cualquier mente racional, como C.S. Lewis, una de las mentes más grandes inglesas del siglo pasado, que fue cristiano, como Francis Schaeffer, como Alberto Einstein, como Blaise Pascal, como Sir Newton, Isaac Newton, como Lord Kelvin, los más grandes científicos que la historia ha conocido, que fueron cristianos, esas mentes estuvieron de acuerdo en que no puede haber 3 o 4 verdades, y por ello adoptaron, creyeron y abrazaron la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos armas espirituales para defender nuestra fe. No nos paramos en cualquier podium, en cualquier panel, pues es que esta es mi verdad, es que yo soy de la dianética, yo soy Buda. Bueno, vamos a buscar al gordito Buda, a ver dónde comenzó, dónde fue su día, vamos a analizar a Mahoma, vamos a analizar a Hare Krishna, vamos a analizar a cada uno de ellos, vamos a ver qué evidencias nos apoyan o nos sostienen. Vamos a ver sus libros sagrados. No hay un solo libro sagrado, damas y caballeros. Aquí tengo la Biblia, vamos a poner aquí el Corán, los Vedas de los persas, el Popol Vuh, el Dharma Sutta de Buda, los libros de Confucio. Vamos a ponerlos todos de un lado y vamos a poner una balanza a la Biblia. Ninguno de ellos es profético, ninguno de ellos es científico, ninguno de ellos es histórico. Todos son inventos, leyendas y mitos. Y cuando venimos a la Biblia nos ofrece un marco histórico, nos ofrece un marco científico, nos ofrece evidencia, nos ofrece muestras de que se encuentra detrás de esto una mente súper inteligente. Un mensaje que ha sido dado del cielo a los hombres para que nuestra fe y nuestra confianza esté como una antorcha que alumbra en tantas tinieblas en este libro de la ley de Dios. Debemos acercarnos de la manera correcta a Dios. Dice el versículo 1 que los que se acercaron a Dios, que fueron 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ya vimos ese estudio, cayeron muertos inmediatamente. No tiene el ser humano la prerrogativa de decidir él, de acuerdo a su criterio, a lo que yo pienso, o a mis tradiciones de mis abuelos, o a lo que me enseñaron, si no es a través de la Biblia, mis conclusiones, mi religión y mis pensamientos están equivocados. Y esta es una realidad que causa un trauma. Imagínate lo que es el Dios de la Biblia, que lo ilustra Hechos 9 cuando Pablo le tumbó el caballo el rayo de luz. La Biblia dice que todos los seres humanos vamos en nuestro caballo, ¿verdad? Uno, el comunismo, Marx, el Che Guevara, Castro, el Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Sócrates, Demóstenes, y todos teníamos nuestros ídolos antes y nuestras imágenes, y creíamos que ese era, y ahí íbamos en nuestro caballo detrás de él. Y de repente nos tumba una luz, como a muchos en esta mañana, y también a través de la televisión. Te enfrentas por primera vez con que no hay hombres que te puedan dar soluciones, que no hay sistemas que te puedan contestar las preguntas, que no hay ninguna investigación científica que te conteste dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, que no hay ninguna mente en toda la historia, ningún líder religioso que haya hablado como Jesús. Y cuando te encuentras con Jesús, te tumba del caballo, te tumba tus filosofías y te dice, quiero que de ahora en adelante yo soy el rey. Y te vas ahora a someter, yo no quiero que pienses como pensabas, te vas a someter, aquí está mi ley, y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Muchos seres humanos, al encontrarse, como ahorita muchos de ustedes están encontrando este rayo de luz así, pero ¿cómo es posible? Hasta te ataranta, ¿verdad? Y estás ahorita, pero así por hora adentro, maquinando, tratando de procesar, ¿verdad? Aquí con tu disco duro en tu cabeza. ¿Cómo es posible que sea este Dios? Cuando Dios te encuentra, te dice, ¿sabes una cosa? No es cualquier camino, soy yo. Ahora yo quiero que me sirvas. Y como estamos acostumbrados
a hacer lo que nos da la gana, cuando nos encontramos con el único y verdadero Dios, y nos muestra que no somos dioses, que Él nos creó, y nos da evidencias, y nos muestra por qué quiere que le sirvamos, en ese momento no quedan más que dos cosas: sí, Señor, haz conmigo según tu voluntad, o no, sigo siendo yo el rey. Yo voy a creer lo que quiera, yo voy a establecer mis reglas, yo voy a decidir qué creo y qué no creo, yo voy a establecer mi futuro y voy a hacer cualquier cosa por ganarme el cielo. Entonces Dios deja a esas personas, y esas personas han cometido la tragedia más grande de toda su vida. Este es el juicio, Juan 3, 16 al 21, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando una persona tiene la luz enfrente, y Jesucristo te ofrece estas evidencias, este cambio, esta transformación, este poder, esta revelación, y tú no haces nada por tal menos investigar. Yo me acuerdo cuando mi hermano Alejandro me hablaba de Cristo, me gustaba mi ídolo del Che Guevara. Tengo una foto del Che Guevara grande en mi cuarto ahí. Yo quería ser revolucionario, comunista, abajo el gobierno, y la del socialismo, la eléctrica materialista, marxista, etcétera, etcétera, y las subrayos que todos traíamos como jóvenes, ¿verdad? Y de repente cuando me comienzan a mostrar a Cristo, por lo menos comencé a abrir la Biblia, por lo menos, y comencé a leerla para ver. Ustedes por televisión también, a todos que me escuchan allá en la cárcel, en el hospital, donde estés, por lo menos abre la Biblia y léela 1 año o 2 años para que tú experimentes en carne propia, por la revelación directa del Hijo de Dios, si eso no es verdad. Nadie puede persuadir a otro a creer, es algo que nos tiene que nacer dentro de nosotros. Tú no puedes decirle a tu hijo, tienes que creer en Cristo, como nos enseñó la religión antes, porque si no, no son dogmas de fe. Es algo que tiene que ser un encuentro personal con el Hijo de Dios. 2 hombres murieron en el Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, porque se acercaron a Dios de manera equivocada. Estos traumas tan grandes que la gente caía muerta, era para impresionar nuestras mentes. En primer lugar, Dios nos dice, ¿sabes una cosa? Porque hay que ver tan feo que los mató. Mira, si alguien es creador, no tendrá el alfarero poder sobre una vasija de barro, hacer una vasija y tú haces una con plastilina. Tú como escultor de una obra de plastilina, ¿no tienes acaso el poder, sé sincero, de esa obra hacerla así, aplastarla otra vez y volver a hacer otra? Y podrá la plastilina decir, ¿por qué hice otra? ¿Por qué me hiciste? Porque yo te hice. Y porque tú no sabes que voy a hacer algo mucho mejor dentro de ti. Cuando esa vasija de barro la meten al horno y la ponen para que se funda en el horno y se cosa, en ese momento, imagínense la vasija dentro del horno, sáquenme de aquí, está muy caliente. Pero si ella supiera que cuando salga del horno va a ser para que sea más bella y para que la misma pintura haya cuajado y todo, la vasija entonces no prejuzgaría al escultor antes de saber qué es lo que el escultor tiene en mente. Y cuando una persona juzga, es que Dios mandó matar a Isa, tocó que se cayó, ¡pum! Que se cayó del suelo, y se quedaron muertos estos. La mente humana no entiende al soberano Dios de los reyes y del universo, que Él tiene el derecho de llevarse a cualquier ser humano, a cualquier renacuajo, a cualquier mosca, a cualquier conejito, a cualquier pájaro, como Él quiera, a la hora que quiera y cuando quiera a la otra vida. Él es soberano. Nosotros no podemos quitarnos la vida entre nosotros, pero Él sí puede porque Él es soberano. Entonces tenemos que comenzar a entender eso. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y entender quién es ese Dios omnipotente que me puso 20 millones de volúmenes de enciclopedias británicas en mi cerebro. ¿Quién es ese Dios que en cada célula de mi cuerpo me puso un disquete que contiene más de 20 volúmenes de la obra de la enciclopedia británica en cada célula de mi cuerpo? ¿Quién es ese Dios tan extraordinariamente inteligente, de una milésima de pulgada, que es el tamaño de una célula, pudo poder codificar tanta información? ¿Quién es esa mente inteligente?
Yo quiero decirle que tú eres Dios y que te quiero servir, Señor, y que aunque mi mente es finita y tengo mente de un ratón, esperaré, porque al final me purificará y saldré como el oro. Le dice Dios a Aarón, versículo 2, Jehová le dice a Moisés, di a Aarón. Fíjense, Dios no le hablaba directamente a Aarón. Dios le hablaba a través de un mediador, que era Moisés. Dios le decía a Moisés, ve tú y tú dile a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. En este momento siento que el Espíritu Santo me está mostrando que no vamos a acabar Levítico 16 en esta mañana. Y prefiero irme así de despacio, para ir desde la A hasta la Z. Es el capítulo más importante de todo el libro del Levítico. Quiero que ustedes vean en el versículo 2 que la manera apropiada de acercarse a Dios es reconociendo nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios. No hay otra manera de acercarnos a Dios más que antes de querer decirle, Padre Santo que estás en el cielo, sana mi hijita, Padre Santo, ayuda a mi esposo, Padre Santo, cuida a mi perrito, Padre Santo, sana a mi suegra, Padre Santo, dame trabajo. No hay manera, entendámoslo, cristianos. Entendámoslos, por favor. Señor, danos discernimiento en esta mañana, Padre. La única manera de acercarnos a Dios es que antes de acercarme, de pedirle, de tener comunión y de adorarle, tengo que reconocer mi pecaminosidad. Si yo he pecado, si en la mañana le grité a mi esposo, si vi una mujer con ojos de lascivia, si hablaste esto, si dijiste una mentira, sensibilízate más en la vida, y cada vez que caigas, cada vez que peques, cada vez que abres la boca equivocadamente, arrepintámonos. Confiesa, saca ese pedazo de carne de puerco que te comiste descompuesta, métete el dedo y échalo para afuera. Sácalo de tu vida. El pecado es como carne, como algún camarón descompuesto, como mientras esté ahí nos va a podrir más y más y te pones dolor de cabeza y todo, hasta que lo echas fuera, te sientes que comienzas a aliviarte. Así es el pecado. Ese malestar que tienes, esa confusión, esos mareos, y que es algo dentro de tu vida, que está impidiendo que actúes normalmente. El pecado. El pecado nos hace sufrir. Ayer en Toluca tuvimos nuestro desayuno en el Hotel del Reino, que organizó mi hijo Alan en su iglesia, y sí, muchos convertidos les hablé sobre el pecado, y les decía ayer, porque estaba ahí el secretario del gobernador del estado, estaba una autoridad del Tribunal Superior de Justicia y del estado, un magistrado, y había mucha gente importante, algún diputado sentado en nuestra mesa, y no se imaginan cómo está Toluca ahorita así ardiendo en el evangelio, y la gente pidiéndonos, el gobierno pidiéndonos que quieren conferencias, que quieren que vayamos al Moloya, que vayamos a los reclusorios, que vayamos a los hospitales. La gente está muriéndose por algo que sea real y que cambie y transforme las vidas. Y les decía, una de las cosas más graves del pecado es que el pecado hace sufrir. La mayor parte de nosotros en esta mañana sufrimos por lo que hemos hecho en el pasado. Otros sufren porque siguen cometiendo los mismos pecados. Y otros sufren porque no han querido arrepentirse, ni amistarse, ni arreglar su vida del pasado con Dios. Y este pecado en tu vida, ya sea de amargura, de falta de perdón, de adulterio, de suciedad sexual, como hablamos hace 8 días, todas estas cosas nos alcanzan ahora, te alcanzan mañana, nos alcanzan el mes que entra, en julio, pero nuestros pecados nos alcanzan. Y cuando nos alcanzan es como un meteoro que nos cae del cielo y que sentimos que nos aplasta y que está dificilísimo quitárnoslos, porque cuando nuestros pecados nos alcanzan es para hundirnos.
Y tal vez ya cuando el meteoro y el pecado te ha alcanzado y estés en la desesperación y en el pozo del abismo, es cuando vas a gritar, ¡Help! Señor, ayúdame. Y en la misericordia, Dios, que Él tiene, te va a ayudar. Pero ¿a dónde tuviste que llegar? Tuviste que pisar fondo para recordar que Dios es un Dios, en segundo lugar, santo. Para acercarnos a Dios, dos cosas: reconocer mi pecaminosidad y su santidad. Él es un Dios santo, santo, santo. ¿Se acuerdan de Isaías 6? Isaías, es curioso, el libro de Isaías comienza con 6 capítulos y casi todos comienzan desde el principio con el llamamiento, pero después de 6 capítulos, el 6º capítulo de Isaías nos relata la conversión de Isaías y el llamamiento de Isaías. ¡Qué curioso! Y es maravilloso que lo primero que hace Isaías es que es llevado al cielo, y lo primero que Isaías ve es, vi al Señor sentado en su templo, las faldas llegaban hasta los umbrales y los quiciales de la puerta, y había serafines o querubines, y gritaban, Santo, Santo, Santo. En segundo lugar, cuando Isaías ve esa santidad, él estaba en el Espíritu. Isaías es sobrecogido inmediatamente por un sentimiento tan grande, tan profundo, tan asombroso de pecaminosidad, que grita, ¡ay de mí! Porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos, yo siendo un hombre inmundo de labios. En tercer lugar viene un querubín y le pone un carbón encendido y le quema la boca. Porque la boca es el instrumento que revela, de acuerdo a la Biblia, lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Y cuando una persona se convierte, lo primero que cambia es la forma de hablar. Ya no dice groserías, ya no maldice, ya no cuchi, ya no hiere la reputación de los demás, ya no juzga, ya se mide al hablar. Es la boca lo que revela lo que hay en una persona. ¿Quieres saber cómo es una persona? Escúchala hablar. Siéntate 5 minutos con ella y escúchala hablar. Les decimos ahí en consejería, escuchen cuando las personas llegan a consejería y escúchenlas hablar, porque ellos revelan su corazón en la forma que hablan. Y ya que Isaías vio la santidad, ya que reconoció su pecaminosidad, y ya que su pecado le fue quitado, entonces Dios le llama y le dice, ¿a quién enviaremos? Y él ya puede contestar, heme aquí, envíame a mí. Antes de que Isaías sea enviado al mundo, antes de que tú y yo seamos testigos, antes de que podamos tener un ministerio efectivo, antes de que yo pueda influenciar a mi familia y que se convierta mi suegro y mis hermanos, y etcétera, etcétera, yo antes necesito pasar el proceso de Isaías. Número 1, saber que el Dios que sirvo es santo. Número 1. Es el fracaso de los misioneros, es el fracaso de los predicadores, es el fracaso de los pastores, es el fracaso de muchos profetas, que muchas personas en el ministerio, sirviendo a Dios, han pasado por alto la santidad de Dios, y el diablo los ha hecho pedazos. El Dios que servimos es un Dios santo, y antes de decirle, mándame a mí, quiero servirte, quiero casarme, quiero hacer aquello, Dios nos da una amplia revelación para que tengamos un alto concepto de su santidad. Sin este concepto de la santidad en mi vida, cuando yo vaya solo a Acapulco y nadie me esté viendo, voy a estar ahí con los bikinis. Cuando nadie me esté viendo y vaya a un viaje a Estados Unidos, voy a conectar una película pornográfica en el hotel porque nadie me ve. Cuando nadie me esté viendo porque yo no tengo ese sentimiento ni tengo temor en mis ojos y estoy solo con mi secretaria, me voy con mi secretaria. Cuando yo nadie me vea con mi novio y con mi novia, como nadie nos ve y nos echamos ya una película pornográfica, vamos a tener relaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Porque la santidad de Dios no es real en mi vida. No camino a la luz de esa santidad. Y eso es lo que nos hace fracasar en la vida. Porque si hay alguien que es feliz en esta vida, son los santos.
Si hay alguien que tiene bendiciones, son los santos. Si hay alguien que recibe regalos del cielo, son los santos, santos, santos. Si hay alguien que sufre en esta vida, si hay alguien que es miserable en esta vida, si hay alguien que realmente tenga su vida hecha a pedazos y que esté lamentando si va de fracaso en fracaso, son los pecadores, los rebeldes, los que nunca han hecho firme su vocación y su consagración delante de Dios. Y finalmente, nosotros vemos que dice el versículo 2, no entren al santuario para que no mueran, yo me les apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La pecaminosidad con la cual tú y yo nacimos nos impiden entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y el Dios de la Biblia nos revela que solamente la sangre de una vida derramada puede abrirnos el camino a su presencia. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ni aun el mismo Aarón, como sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios detrás del velo, en el propiciatorio donde se llevaba a cabo la reconciliación, porque si lo hacía, moriría. Moriría. ¿Qué relevancia tiene esto a la luz del Nuevo Testamento? Bueno, si yo quiero acercarme delante de Dios en el estado de pecaminosidad en la que yo estoy y no me he arrepentido, y sigo teniendo relaciones con mi novio, con mi novia, sigo engañando a mi esposa, sigo evadiendo impuestos, sigo mintiendo, sigo llegando aquí a la iglesia, es a las 12 el servicio, sigo llegando a las 12:15, llego a las 12:20, a la hora que a mí me da la gana es a la hora que yo llego, porque no me quiero someter al horario, porque quiero seguir haciendo lo que yo quiera, mientras yo tenga esa actitud, en la iglesia, en el cine, donde tú quieras, de rebelión, hago lo que quiera, me paso ese alto, no obedezco, miento, engaño, transo, porque si no, no avanzo. Dios me dice, mueres. ¿Qué significa morir? La palabra morir no significa cesar de existir. La palabra muerte significa separación. Cuando nosotros nos levantamos todavía más en armas contra Dios, y no reconocemos nuestra pecaminosidad, miren lo que pasa. Aquí está Dios, eres cristiano, caminabas con Él, tenías paz. Algo entró a tu vida que te desvió y quitó la atención de tus ojos en Cristo. Dice 2 Corintios 11, 1-2, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En Pablo había un temor. Corintios, escúchenme, les dijo, yo tengo un temor en mi vida, que ustedes al estar enfocados en Jesús y estar dedicados a Jesús, algo ven en tu vida, un novio, una novia, un negocio ilícito, algo que entre a tu vida que te haga quitar tus ojos de Cristo y voltear tu cámara fotográfica y enfocarte en otra cosa que no sea Jesús. Cuando quitamos nuestro enfoque, Hebreos 12:2, puesto nuestros ojos en Jesús y los ponemos en una mujer, en un negocio, en un ídolo, no importa lo que sea, vamos a extraviarnos. Vamos a perder nuestra sincera devoción a Cristo. Vamos a perder nuestro primer amor. Y si te des cuenta, ese novio, esa novia, esa mujer, esa secretaria, esa amiga, esa cuñada, más y más y más abren el abismo entre tú y Dios. El pecado nos separa más y más, y mientras más lejos, menos influencia de Dios sobre tu vida. Una nave espacial sale de la Tierra y la fuerza de la gravitación hace que la nave, si apaga los motores, sea atraída hacia el centro de la Tierra. Pero si esa nave sale de la estratosfera y rompe la ley gravitacional, ya ella queda flotando en el espacio y yéndose a donde ella quiera. Ya la gravedad no ejerce atracción sobre esa nave. Y así es el pecado. El pecado nos atrae hasta el centro de la Tierra, hasta que no rompemos la gravedad.
el poder de atracción del pecado y entramos a que el Espíritu nos dirija en el espacio, nos sentiremos atraídos a pecar. Y mientras más pecas, más cerca estás del poder de atracción, más débil es tu vida espiritual. Y mientras más te alejas de Dios, te sigue lloviendo tu milpita, y vienen los problemas, y después un hijo, y después otra hija, y después en la iglesia, y los problemas crecen, y crecen, y crecen. Y hay cristianos desesperados, cristianos traumados, cristianos neuróticos, cristianos gritando, ayúdenme, porque ellos han escogido alejarse de Dios. Y han llegado a un punto en sus vidas tan difícil de regresar a Cristo, que solo la misericordia y una liberación de Dios los podría hacer que volvieran otra vez a su Creador y decirle, nunca te vuelvas a soltar de mi mano. El pecado nos mata. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hunde. El pecado hace que nuestras vidas fracasen del propósito original que Dios tenía para todos nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por enseñarnos que eres santo. Santo, santo. Señor, y nosotros somos pecadores. No hubiera existido la posibilidad de acercarnos a ti a través de nuestros méritos propios, ni a través de nuestras buenas obras, ni a través de nada que hubiéramos podido hacer. Gracias por revelarnos el camino de regreso a casa, que es la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos muestras que antes de aplicarnos la sangre, tenemos que creer que hemos pecado contra ti. Tenemos que reconocer que lo que estamos haciendo no te agrada y nos va a hacer sufrir, porque son cosas que violan tus leyes morales. Señor, cuánto te necesitamos. Este sentimiento de necesidad de nosotros debe impelernos, debe impulsarnos a buscarte con todo nuestro corazón, sabiendo que solo en tu presencia, oh Dios, hay paz. Solo en tu presencia hay gozo. Solo en tu presencia podrá nuestra alma descansar y encontrar reposo. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Preferiríamos estar un día a las puertas de tu casa que miles moradas de maldad. Porque más grande que la vida es tu misericordia y tu perdón a los contritos y quebrantados de corazón. Gracias porque nos enseñas ahora a perdonar como tú nos has perdonado, a levantar a nuestros hermanos que han caído y tener compasión de ellos, mientras ellos estén arrepentidos, porque hay perdón en la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque no has acabado con ninguno de nosotros y no que lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu sangre preciosa esté sobre nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los protege. Guarda bajo tu sangre preciosa nuestra casa y a nuestros hijos menores de edad, que quedan bajo la protección de sus padres, cuando sus padres son santos.
Gracias, Señor Jesús, por tu vida, que estaba contenida en tu sangre que diste en nuestro lugar, para que pudiéramos acercarnos a nuestro Dios y Padre por los siglos de los siglos. Amén.